Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé a qué horas me estés viendo, pero es importante que estés aquí escuchando este canal porque en este canal vas a ver muchas formas, técnicas, tácticas y estrategias de cómo llevar a cabo tus asuntos previos a una denuncia o una demanda o en una cuestión extrajudicial. Pero lo importante es que nos sigas porque en este canal vas a tener algunos tips, algunas recomendaciones antes de que puedas cometer algún ilícito o que te involucren en una situación que tenga que ver con el derecho. El derecho inmobiliario es el tema de hoy en cuanto a tratos, contratos y convenios. Tratos, contratos y convenios. ¿Qué son los tratos? Los tratos es lo que se lleva a cabo de viva voz, de palabra. Muchos tratos que se llevan de palabra cuando no existe un reglamento, cuando no existe un convenio, cuando no existe un contrato, cuando no existe una fe pública o una fe que en un momento dado se ratifique ante una autoridad competente como un juez, viene siendo un maltrato. No un maltrato de maltratar, un maltrato de que no hiciste una buena negociación. O sea, todo lo de las palabras se las lleva el viento, se las lleva el aire. Así que olvídate de hacer todo tipo de trato, aún así sea una persona que te dé su palabra de honor, su palabra de hombre, su palabra de mujer, su palabra de norteño, sureño, no sé. Muchas personas dan la palabra por darla. Entonces, los tratos son nada más las negociaciones que se llevan a cabo de palabra, de viva voz. Tiene sus detalles y no se recomienda que en un momento dado se lleve a cabo una negociación nada más por un trato que se llevó a cabo de palabra y que hubo un buen apretón de manos o un codito o un puñito, ¿no? Eso no viene siendo un buen trato. Cuando quieres hacer un buen contrato, también tienes que dar un buen trato a los clientes, a tus asesorados, representados, víctimas o justiciables. ¿Por qué? Porque sí o sí se requiere dar un buen trato y llevar a cabo un trato previo al contrato, pero ese trato me refiero al servicio que tú estés dando. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que ¿es necesario hacer contratos? Pregunta. ¿Es necesario hacer buenos contratos? Todo el tiempo que lleves a cabo una negociación se tiene que poner en papel. Papelito habla. Todo lo que esté por escrito tiene que estar bien diseñado, bien hecho, a modo de que las partes se protejan. Un contrato puede ser típico o atípico. Si es típico está dentro del Código Civil y si es atípico no se encuentra, pero existen infinidad de contratos. ¿De acuerdo? Los que son típicos como el de hospedaje o el de renta, esos están dentro de la mayoría de los códigos. Si te dedicas a los bienes raíces, por la área que estamos hablando de derecho inmobiliario, son los que te tienes que leer esos códigos en la parte específica de lo que vienen siendo los convenios, los contratos típicos como el de hospedaje y el de arrendamiento. Entonces, sí es necesario tener un contrato porque es la base de la acción para llevar a cabo un litigio o una demanda como tal o denuncia si hubo un fraude, ¿de acuerdo? Entonces, importante, no lleves a cabo un trato si no hay un contrato, un reglamento, un convenio, algo que solidifique o que afirme y confirme y esté ratificado ante un notario o un juez de preferencia que se elevó a cosa juzgada. Cuando se eleva un contrato a cosa juzgada, olvídate, ya nada más se pide la ejecución. Punto número 3, ¿cuándo hay que hacer un convenio? Porque ahí es en donde la gente se equivoca un poco. El convenio es una cosa y el contrato es otra. Los convenios, que son una mayoría transaccionales, es cuando se hace un negocio, ¿sí? O cuando en un momento dado quieres salirte fuera de lo que viene siendo el contrato de arrendamiento y mejor haces un convenio. Por ejemplo, en la mayoría de los estados para rentar una casa necesariamente tienen que hacer un contrato de arrendamiento. Pero aquí en Cancún se hace un convenio transaccional de ocupación y desocupación inmediata y entrega del inmueble. ¿Por qué? Por la situación que se vive acá, es muy distinta a la de la Ciudad de México, la de Monterrey, Querétaro, otros estados de la República Mexicana. El convenio viene siendo lo que las partes convengan. Entonces, un convenio es posterior a un contrato, es a modo y forma, es un traje a la medida, en donde si el que tiene la propiedad quiere darla a cierto valor o ciertas características, pues tiene que hacerlo
de esa forma con su abogado de preferencia. Si lo hace él porque lo bajó en internet, olvídense, va a ser un mal convenio. Entonces, se hace el convenio posteriormente a veces a un contrato también cuando se va a entregar un inmueble. Un convenio de entrega del inmueble en donde puede existir una dación en pago del mismo porque no se pagó una hipoteca, también ahí se puede hacer un convenio. Así que cuando los hagan firmar un contrato o un convenio, tienen que estar representados por un abogado, su abogado de confianza, de preferencia. ¿De acuerdo? Porque si ustedes nada más van a firmar un contrato o un convenio, fatal, porque siempre hay cláusulas dolosas, mañosas y tramposas, lo que nosotros en derecho llamamos contratos leoninos. También hay convenios que son leoninos. Leonino viene de la palabra león, o sea que te come, que está muy a favor de la parte que te hace que firmes ese contrato o convenio. Punto número 4. ¿Por qué la gente entra en problemas de carácter inmobiliario? Bueno, esa frase o palabra de problemas pues viene siendo la resultante a no prevenir. Ya lo dije en el capítulo pasado, en el tutorial pasado, que tenemos que tener un abogado como parte de nuestro equipo de poder. Si te dedicas a los inmuebles, a las inversiones, si eres emprendedor, empresario o simplemente vas a comprar tu casa, necesitas sí o sí un abogado para que no entres en problemas de carácter inmobiliario. ¿Por qué? Porque las negociaciones que se llevan a cabo tienen que estar previamente leídas, o sea, llevadas a cabo a una lectura dentro de un escrito, y qué mejor que un abogado inmobiliario las lea por ti y te asesore. El invertir un poquito en un abogado te va a hacer que ahorres bastante dinero si ibas a caer en la trampa de un fraude inmobiliario. Hay muchos fraudes inmobiliarios en todo México, así que siempre asesórate y represéntate de un abogado bien ducho, viene con su expertise de preferencia en esa área. Y último punto, número 5, ¿cómo resolver los problemas de carácter inmobiliario? Ya tienes el problema, vamos a suponer que no preveniste, no llevaste un abogado, pero ya estás en el problema, ¿no? Rentaste mal, hiciste un mal contrato, posiblemente ese convenio estuvo mal hecho o ese contrato de hospedaje no tenía las cláusulas necesarias, algo falló. Bueno, cuando eso falla, tu abogado, que debe ser litigante quiere decir con práctica de litigio o de llevar a cabo esas acciones ante jueces o ministerios o fiscales a efecto de resolver los problemas, se puede hacer en tres etapas. Primero, la extrajudicial, tratar de llegar a una composición amigable, o sea, resolverlo de una forma amable, visitar a la persona, hablar con ella, que de preferencia sea tu abogado, porque si vas tú, a lo mejor hasta tienes problemas y entras más en choque, y mejor poner otra cara que no esté tan emocionalmente afectada para que pueda llevar a cabo esa negociación de forma extrajudicial, quiere decir que antes de un juicio. Si no tienes documentos, no tienes testigos, entonces es la segunda etapa, que es la prejudicial o preprocesal, en donde se lleva a cabo medios preparatorios a juicio ante un juez para que las partes lleven las pruebas. Entonces, esto se maneja en algunos estados de la República y es muy benéfico para la parte que no tiene testigos documentales, públicas o privadas, para llevar a cabo un juicio. Entonces, eso tu abogado lo debe de saber. Si ya no llegases a una amable composición, es la parte preprocesal o prejudicial, si no tienes documentos, sino irte directamente a el litigio, el juicio de carácter judicial porque se lleva ante un juez, o ministerial, si es de carácter penal, porque hubo un crimen, porque hubo una situación de despojo, robo o daños a tu persona, ¿no? O amenazas. Entonces, judicialmente hablando, ya la parte última de lo que viene siendo este procedimiento es llevarlo a juicio, llevar a juicio a la persona que te haya dañado en tus bienes, en tu persona, en tu moral también. Algo importante, los daños morales, mucha gente ni siquiera los conoce, pero es tu afectación en cuanto a tu marca personal. Entonces, la tercera etapa, que es la judicial, es para resolver un problema y tienes que tener ese abogado de confianza que sepa litigar, que te sepa llevar de la mano, que te dé documentación, que te pida también el documentación, él de lo que hace y en un momento dado tú de lo que necesites como pruebas
o evidencia si es de carácter penal o pruebas de carácter civil o mercantil para llevar a cabo un juicio. Entonces yo siempre te voy a recomendar que me sigas en este canal, que me des un like, que nos ayudes, que compartas con alguien que se dedique a rentar, que en un momento dado se dedique a vender bienes raíces, que esté en la área inmobiliaria o que quiera hacer una inversión. ¿Por qué? Porque es mejor prevenir que lamentar. Todo el tiempo es mejor. Entonces dame un like, compártelo con alguien. Si no te has suscrito a este canal de Abogados de Cancún, tu abogado de confianza, el licenciado José Luis González, te recomienda entonces que te suscribas y que suene la campanita para que te lleguen otras notificaciones y otros videos. Así que justicia y equidad para todos.